Bueno, aquí seguimos en Voz Media Network, aquí en su programa Voz Vespertina, y tenemos nuestro invitado especial, amigo querido, el señor Chanel Rosa, conocido mucho en Twitter y las redes sociales porque es un tuitero realmente ejemplar, mantiene el tema político siempre con su sazón y su tema así bien pintoresco y especial, pero dice muchas verdades y sobre todo experto en lo que es el área de salud. Así que bienvenido. Muchas gracias. sea. Exdirector del SENASA Claro y que exdirector sí. del Servicio Nacional de Salud. Ay, sí, lo Buenas extraño. tardes. Lo Bienvenido. extraño en el SENASA. Sí, lo extraño. El verdadero influencer. Bienvenido a Voz Qué Vespertina, un honor igual, tenerte para, aquí. honor para mí. Buenas tardes. Y empezamos inmediatamente, Chanel. Sí, Chanel, muy ¿qué es bien. lo que está mal en el sistema de seguridad social? Tú eres un experto en ese Uf. tema. Tú luchaste Eso es un mucho en ese seminario. tema. Y yo, por ejemplo, y le he dicho aquí a los invitados que saben del tema, le he dicho siempre lo mismo. Como técnico yo entiendo que un seguro previsional se diseña para una cosa. Ujú. Y si tú le quitas una pata de la mesa, se distorsiona en el futuro sobre el tema de la devolución del 30%. Sí. Pero, como humano, yo siento que el sistema es injusto. Y si yo me voy a pensionar con el 23% de mi último sueldo, yo quiero mi 30% ahora. Sí. Sí, No ese es estoy el viendo tema. un beneficio de esperar. Ese es el tema. Mira, cuando hablamos de seguridad social, hablamos de varios aspectos. Pensiones, uno de ellos. Hablamos de salud, que es un tema sumamente importante. Hablamos de riesgos laborales. Hablamos de subsidio por lactancia y enfermedad. Esos son básicamente, bueno, estancias infantiles, son básicamente los renglones en el cual dividimos seguridad social. Hay dos temas que a la población dominicana le preocupan. Uno es el tema previsional, como tú bien señalas, el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque ya tenemos un tiempo cotizando al sistema. Antes esto no era un tema de preocupación porque tenemos 5, 6, 7, 8, 10 años cotizando y la gente todavía sabía que la edad de pensionarse estaba lejos, pero ya el sistema tiene 20 años y la gente sabe que para muchos está cerca el tema de las pensiones. Como tú bien señalas, mira, yo hoy leía un tuit del licenciado Rodríguez, donde él decía, y yo había pensado mucho en eso, que se vendió tanto el proyecto de capitalización individual como un beneficio el hecho de que fuera precisamente individual, que esa es tu cuenta, que ese es tu dinero, que esa es tu libreta. Yo recuerdo que aquí vino Piñeira, José Piñeira, que fue el que diseñó por primera vez el sistema en Chile. Y decía, sacaba la libretita. Esta es la libreta de cada uno de los trabajadores dominicanos. Tiene su dinero. Bueno, la gente ha dicho, si ese es mi dinero, denme el 30%, que yo no necesito ahora. Es una pandemia. Exacto. Entonces se olvidó el concepto de protección social, que es lo que debe primar en un sistema de pensiones. Yo a veces escucho a la gente que defiende el modelo actual y ellos te hablan de bonanzas que es verdad, que son aspectos positivos, pero un sistema de pensiones no se diseña para eso. Un sistema de pensiones se diseña para lo que tú decías. Para cuando yo me retire, yo tenga una pensión que me permita recuperar una parte importante de mis ingresos. Hay los estudios que se han hecho hasta el momento del banco, un estudio, el más reciente, que fue un estudio conjunto de OCDE, Banco Mundial y BID, establecían alrededor de un 25%, 23-25% la tasa de sustitución o reemplazo. ¿Qué es eso? Eso significa que cuando yo me retire, en promedio, voy a recibir un 25% de mi último salario. Como ustedes comprenderán, eso no fue lo que se vendió, porque el otro elemento también importante es que aquí se vendió un sistema, yo recuerdo el eslogan, en ese momento que estaba discutiendo la ley de seguridad social, el eslogan era pensiones dignas para todos. Ese fue el eslogan y la gente se lo creyó y eso no ahora, da ni para la medicina. ahora llegamos a la hora de la verdad. Eso también tiene otro problema, que contrasta entonces con los altos beneficios que reciben las empresas que gestionan el sistema, Exacto. que son las administradoras de fondos de pensiones. O sea, que por un lado tenemos pensiones bajas, insuficientes, y por otro lado tenemos quienes gestionan el sistema, que tienen entonces beneficios que la población considera que son altos, si tomamos en cuenta que la gestión de las pensiones no es más que tomar una recaudación y colocar eso en bonos de Banco Central y de Hacienda, fundamentalmente. Entonces, eso es lo que, frente a eso hay que el panorama de qué vamos a hacer. Bueno, ahora mismo hay dos proyectos de reformulación de la ley de seguridad social, uno que se discute en el Congreso Nacional, que hay una comisión bicameral,
y otra que se discute en el diálogo en el mecanismo tripartito en el Ministerio de Trabajo. El presidente de la República también, en el diálogo nacional, había mencionado la posibilidad de que se discutiera una reforma a la seguridad social. Ayer hubo un planteamiento del movimiento sindical para que se sacara del diálogo nacional el tema de la pensión. Y los empresarios plantearon lo mismo. Y los empresarios también plantearon lo mismo. El otro problema que yo veo es, mira, el diálogo tripartito, es decir, gobierno, trabajadores y empresarios, responde a una época que la sociedad dominicana ya superó, por alguna razón. Respondía a la época donde la gente estaba sindicalizada, donde el trabajo informal era bajo, era poco, y los trabajadores se sentían representados por las centrales sindicales. Hoy eso ya no existe. Y yo digo, ¿quiénes van a representar en ese diálogo? Entonces, a los trabajadores informales, que son más del 55% de la fuerza laboral, a los pensionados, a los desempleados. Es decir, la sociedad dominicana de hoy en día es mucho más que una representación tripartita. Pero además de eso, están las pequeñas y medianas empresas que no están representadas, ni la Asociación de Industria, ni el CONET, etcétera. Entonces, para mí es insuficiente esa representación, en tanto en cuanto no representan los intereses de la sociedad dominicana de hoy día, que reitero, no es la sociedad dominicana de hace 30, 40 años, donde hoy te estableció este mecanismo de diálogo tripartito porque obedecía a los intereses de esa población. Entonces, tenemos eso. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social? Yo también tengo mi duda. Yo creo también que posiciones extremas es lo que es mi enseñanza hasta el momento. Posiciones extremas lo que podrían ser alargar la discusión y que se mantenga el status quo. Entonces, yo creo que hay que buscar fórmulas que permitan mejorar lo que tenemos y que sea rápido. En otro aspecto, y esto sobre la ley propia de la seguridad social, usted hablaba de las AFP. Sí. Queremos tocar el punto de las ARS, que es la que a mí me da duro, porque, sí. Por ejemplo, están los médicos de un lado, están las empresas, las aseguradoras de salud. Administradoras de salud. Sí. ¿Dónde queda el paciente? Que es mi pregunta. Sí, claro. Que se fue a diálogo esta semana, se hizo el intento. Estuvo representado de un lado el colegio médico, del otro lado la asociación y el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo. Pero, ¿dónde queda el paciente? Sí, no hay duda que hay un tema como yo decía, de representatividad de los usuarios de la seguridad social. Eso es un mecanismo, eso es un problema que hay que buscarle solución en el marco de estas reformas que están discutiendo. La salud todavía tiene un inconveniente mucho mayor que las pensiones, y es que si nosotros no tenemos salud no vamos a llegar a tener pensiones. ¿Y qué ha pasado con el Seguro Familiar de Salud? Que se ha convertido cada vez más en un seguro mucho más reducido en cuanto a la cobertura. Cuando hablo de cobertura, quiero decir a las prestaciones que se otorgan. Porque la idea básica, una reforma de la seguridad social o un sistema de seguridad social en salud tiene dos elementos fundamentales. Uno es que la gente cambiar los indicadores de salud, que no se ha logrado porque sigue siendo un sistema curativo. Y en segundo lugar, el otro objetivo es disminuir el gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Lo copago. O sea, que yo cada vez que vaya a un médico, a un laboratorio, no tenga que pagar la mitad de lo que cuesta el seguro, o no tenga muchísimas exclusiones, como pasa ahora, que tú vas y te dices, esto no me lo cubre, esto no me lo cubre, esto no me lo cubre, y entonces ahí viene el gasto de bolsillo. Eso empobrece. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, en América Latina, la segunda causa de empobrecimiento de la familia después de la pérdida de empleo es la falta de un seguro de salud que no cubra los suficientes recursos. Increíble. Bueno, yo lo que veo siempre es, por ejemplo, que también, o sea, no sé cómo se regula eso, ya que tú, por ejemplo, haces un sacrificio, pagas un seguro que se supone que te tiene que cubrir más, y cuando tú vas donde el médico dice, yo no cojo ese seguro porque ese seguro cobra mucho, entonces a mí no me paga lo mismo. Así la es. cuestión No es que son tú todos los temas. tienes que pagar para entonces ir a reclamar el seguro que por lo regular te paga, pero ya es un trámite. Claro, y mucha gente nos reclama. Hay gente que no tiene los recursos para pagarlo, pagar a su médico completamente. Recuerden, señores, que el 76% de la gente que cotiza a la seguridad social gana menos de 25 mil pesos. O sea, que no todo el mundo puede poner 2 o 3 mil pesos para pagarle a un médico. Claro. Y luego ve la posibilidad de que el seguro le retorne. Por eso es importante, y yo lo mencionaba hoy, el fortalecimiento de SENASA como la ARS pública. Porque, ¿qué es lo que pasa con SENASA? Y yo no sé cómo funciona ahora, cómo está funcionando,
Pero SENASA tiene la ventaja que por ser un seguro de salud público, no tiene que distribuir beneficios entre sus socios, porque no tiene. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos? Que esos que eran supuestos beneficios, se los devolvíamos a los usuarios. Fulano de tal tiene una cobertura que de hasta $500,000, por ejemplo, y se gastó 700,000. Bueno, vamos a devolverle el 100%. Por ejemplo, ustedes recuerdan que SENASA fue la primera vez que pagó $1,000,000 por alto costo, era $500,000, y SENASA obligó a que se pagara $1,000,000, y así un conjunto y eso, por eso es importante el fortalecimiento de esa institución. Yo lo que veo con preocupación que últimamente SENASA está y toda su publicidad y su propaganda está fortaleciéndose en régimen subsidiado, que es importante, pero que es monopólico. O sea, tú no tienes competencia ahí. Tú tienes competencia en régimen contributivo con la demás ARS. Entonces, ahí que SENASA tiene que hacer el tema, yo llamé en estos días, me dijeron que para el tema contributivo obligatoriamente tú tenías que estar empleado. O sea, que ahí ya yo me embromé. Sí, entonces, nosotros tenemos el otro, pero entonces en ningún sitio te la toman, nada más que en los hospitales públicos, que me parece muy bien, pero si tú vas al hospital público sin nada, también te ayudan. O sea, que eso no le veo la diferencia tampoco. Una pregunta que yo siempre vivo confundida. Con todo este tema de la ARS, la AFP, ¿qué es lo que hace la TCS? No, la tesorería es la institución que se encarga del recaudo. O sea, eso que las empresas pagan todos los meses y los ciudadanos pagan todos los meses, esos fondos van directamente a la tesorería de la Seguridad Social. La tesorería recauda y entonces mediante un mecanismo de dispersión, así se llama, transfiere a la ARS y a las AFP los recursos que mensualmente le llegan. ¿En función de qué? En función de la afiliación. Yo estoy afiliado a SENASA. Eso que yo pago va a SENASA. Estoy afiliado a una FPX, entonces eso va a esa FP. Y así se distribuye en todo el sistema. O sea que es un rol importantísimo. Chanel, volviendo al tema de fondos de pensiones. Sí. ¿No sería mejor en República Dominicana el sistema de reparto, en donde las generaciones actuales que trabajan actualmente mantienen a las que se retiraron y las que vienen detrás mantendrán? Bueno, esa es una opción. O sea, el sistema de reparto, que como bien se llama de prestaciones definidas. ¿Por qué? Porque ya en un sistema de reparto, contrario a capitalización individual, te dice la ley a qué % de tu salario tú tienes derecho. Por ejemplo, en el Seguro Social te decía el 60% los afiliados del Seguro Social tienen derecho a un 60% de su último salario, por ejemplo. Ahora, eso tiene un inconveniente, que es que a largo plazo te crea un déficit. El envejecimiento de la población en América Latina también está haciendo más altos, más costosos los sistemas de reparto. ¿Por qué? Porque cada vez la tasa de dependencia, que es la relación que hay entre trabajadores y pensionados, es más alta. O sea, cada vez son menos la gente que trabaja para financiar la pensión a los que menos trabajan, a los que no trabajan, a los que están pensionados. Y lógicamente eso produce un déficit. Mira, cuando se comenzó a discutir esta ley en los años 90, recuerdo que el Partido de la Liberación Dominicana estaba en su primer gobierno y fue quien trajo a discusión este tema. Incluso el PLD trajo la OIT aquí para que nos asesorara a nosotros y se hizo un proyecto. Ese proyecto lo que había era una combinación de capitalización individual y sistema de reparto. O sea, un sistema, como se llama, multipilar. Y se llegó a un acuerdo con empresarios y trabajadores, pero luego ese acuerdo fue dinamitado por los grandes empresarios, sobre todo el sector financiero. Y concluimos en lo que hoy tenemos, que es el sistema de capitalización individual, que es un sistema que depende mucho del comportamiento macroeconómico, porque nosotros hemos tenido una economía estable, pero en los años que hubo una inestabilidad macroeconómica en el país, la gente perdió dinero. La gente no lo sabe, pero la gente perdió dinero porque... 2003. Claro, exacto, 2003. O sea, perdió dinero, ¿por qué? Porque la devaluación se tragó lo que tú tenías ahorrado, parte de lo que tú tenías ahorrado. Interesante. Entonces, no había calculado. Claro, eso depende de la o sea, por eso se le llama un régimen de prestaciones indefinidas, porque tú finalmente no sabes cuándo tú te vas a retirar, porque depende de múltiples factores, no solamente de lo que tú ahorres, sino del comportamiento de la economía. Tú sabes que yo soy de la que creo que el tema de la seguridad que te da como ser humano, saber que cuando tú tengas cierta edad, tú cuentas con algo que no te va a llevar
a un estado de extrema pobreza, que van a cuidar de ti. Eso, al fin y al cabo, como en tu comportamiento a lo largo de la vida te ayuda. Claro. Por eso es que hay muchas cosas que la vemos así y vivimos persiguiendo que la corrupción, que la no sé qué, pero la desesperación, señores, Claro. cuando tú ves que tú no sabes, o sea, yo soy una persona, yo no sé qué es lo que me va a tocar, ya yo estoy cancelada, yo no sé qué van a hacer con esos cuartos, si me toca de lo último que si yo tengo que seguir aportando, si hay un método de que una persona Sí, quizás claro. que tenga trabajo libre puede aportar a su seguridad social para ir acumulando, como hay en otros paíces, en Sí, realidad es una inseguridad que tú dices, te pero pasa bueno, igual que a mí, que me toca, mi pensión sería de 32,000 pesos, ya. por ejemplo. O sea, ¿Después de qué tiempo trabajando? yo tengo 38 años, tuve en el Estado, 38 años. Dios. Pero la pensión, porque Hay algo mal que aquí no hay está que bien. aclarar, ¿la pensión suya sale del Estado o de De una AFP, una AFP, porque yo cotizaba al régimen de capitalización individual. Lo que pasa es que en algún sentido el Estado tiene que garantizarte a ti que duraste 40 años trabajando, que tú tengas una pensión digna. Claro. O sea, más o menos digna. O sea, tiene que garantizarte el Estado. Porque hay otra cosa, el Estado, la ley dice que el Estado es el garante finalmente de las pensiones, o sea, que es un sistema que, por un lado, el Estado es el garante final. O sea, si pasa cualquier cosa, el Estado tiene que garantizar esos fondos, pero por otro lado, los beneficios son de empresas privadas. Entonces también están esos elementos. Aquí hay un tema complejísimo de economía política, porque todos sabemos la fuerza que hay detrás de los sectores que hoy manejan la seguridad social en el país. O sea, no es una cuestión fácil tampoco. O sea, no es... Y los políticos lo saben, y los presidentes lo saben, y los ministros lo saben, y todo el que ha estado trabajando en seguridad social sabe el peso que tienen contradecir incluso los lineamientos generales de los grupos que manejan la seguridad social. O sea, que eso no es un tema tampoco tan fácil. De hecho, se modificó la ley supuestamente para reducirle el margen de ganancia y están ganando más. Yo no No, se entiendo. redujo. Se redujo. Sí, se redujo. Pero sí. están ganando más. No, supuestamente. se redujo. Lo que pasa es que hubo una confusión en un medio, pero se redujo. Comparado este año con el mismo periodo del año pasado, hay una reducción. Pero la reducción no es, o sea, probablemente dentro de 2 o 3 años volvamos otra vez a tener la misma ganancia que tenían antes. Hay países que han buscado soluciones alternas. Por ejemplo, Bolivia, nos vamos con el sistema de capitalización individual. Ahora, las AFP aquí van a ser 2 y son estatales. Y la gente coge una de esas 2. Pero, Y van a estar reguladas, y van a estar bajo parámetros Pero es interesante porque ahí no hay repartición de dividendos para accionistas. Exacto. Entonces, Claro. entonces yo siempre he hecho esa propuesta y lo digo. Porque si el Estado es el que garantiza los recursos de los contribuyentes en ambas partes, tanto en las ARS como la AFP, ¿por qué no es el Estado que tiene maneja esos recursos? Por lo que te decía, por un tema de economía política, o sea, por la fortaleza. Señores, en Argentina había el mismo modelo que tenemos nosotros, y Néstor Kirchner dijo en su momento, pero van acá, si el sistema quiebra y el Estado tiene que buscar el dinero, démelo ahora, que no ha quebrado, y yo cuando con la gente se pensiona le doy su pensión. Y se estatizó de nuevo, por ejemplo. O sea, no estoy sugiriendo esa, sino estamos viendo las diferentes formas. No, yo me apunto ahí. Que ha habido en este Bueno, yo país. soy pro que el Estado, porque al fin y al cabo eso, yo siempre estoy viendo de chiquita, de que mira, si tú vas a abrir cuenta, siempre ten el Banco Reserva, que es el del Estado, que no. Y Sí, no yo soy tengo por qué así, anunciarlo, yo soy pero así, yo siempre soy ha así sido también. un asunto de que, Yo soy a así pesar de también. que quizás a veces tú te quejas de la forma del servicio, pero la gente se siente más. No, y aquí cómoda, la gente, ¿no? por ejemplo, te habla de la corrupción, de todas las instituciones públicas, pero a veces olvidamos que el mayor costo en términos de pobreza y de recursos financieros lo ocasionó el quiebre de instituciones privadas en No este solo país. eso, la corrupción privada. Que fueron los casos de los bancos. La corrupción privada ha puesto en jaque al mundo. Claro. La crisis 2008 Por fue ejemplo. corrupción privada. Y hay otra forma, tú puedes que no pasa con el sector público, tú puedes legalizar un cierto nivel de corrupción privada y estableciéndole una ley. Por ejemplo, una elevada tasa de ganancia sobre una cosa. Exactamente. ¿Te entiendes? Tú lo legalizas. Es prácticamente. corrupción legalizada. Claro, exacto. Por ejemplo. Chanel, hablemos de la pandemia. Mira, ese primer grupo de funcionarios y personal de salud que tuvo que enfrentar los primeros meses de la pandemia, yo lo tengo colgado en el alma. Tú, No me recuerdes Rafael eso. Sánchez Cárdenas, el doctor Alejandro Báez, Sí. que esperamos tenerlo en este programa pronto. ¿Por qué?
ustedes tenían que enfrentar algo totalmente desconocido. nuevo, desconocido. Nadie en el mundo sabía cómo enfrentar esto. Así es. Y República Dominicana lo manejó bien y lo Sí, resaltan claro. todos los organismos internacionales. Y hasta el sol de hoy no hemos tenido capítulos como los que vivieron en Brasil, en Perú y otros países, de enterrar gente en fosas comunes, por ejemplo. Sí, claro. Hasta Así Nueva es. York. Puede con Sí, Estados Unidos. Europa, que Hasta tuvo Nueva York, sí, un porque colapso. siempre hablamos En de los Europa. países. ¿Tú de puedes cosas. contarnos esa experiencia? ¿Qué significó para ti? ¿Qué aprendizaje tuviste de eso? Bueno, en términos laborales, en términos humanos, la verdad que es una experiencia dura, vamos a decir, porque como tú bien señalas, la incertidumbre era lo que predominaba en ese momento. O sea, yo recuerdo cuando se comenzó, en ese diciembre del 19 se comenzó a escuchar que en un pueblo de Wuhan, en China, se había descubierto un virus. Bueno, la gente pensaba, probablemente China podrá aislar el virus y que el virus no circula a nivel nacional. Y ya cuando llegó a Europa, ya sabíamos que íbamos directo a una pandemia. Entonces, aquí naturalmente, yo creo que aquí como tú bien señalas, nosotros mirábamos, América Latina, en sentido general, miraba mucho a Europa, lo que pasó en Europa, temiendo que aquí pasara lo mismo. Y yo creo que eso nos hizo que nosotros tomáramos medidas tempranas, y quiero señalar algo que no se puede soslayar, y es que nosotros manejamos la pandemia en medio de un proceso electoral, que fue lo peor que pudo pasarnos. Porque en un proceso electoral la gente se vuelve mucho más miserable. Entonces la gente no se reconoce nada. Recuerden, señores, que nosotros íbamos a un lugar a llevar camas, la población, literal, la población salía a quemar gomas, porque no lo querían, porque decían que no quería nadie enfermo, porque todo el mundo asumía que se iban a informar los demás, no ellos mismos, tú ves. Entonces, cuando llevábamos a una población que lleva cama, no, aquí no queremos gente con COVID. Bueno, pero para ustedes mismos si se enferman. Yo recuerdo una diputada que encabezó una protesta. Así es, Por en un Boca centro Chica, de por ejemplo. salud, En Boca Boca Chica. Chica, por ejemplo, Un exacto. saludo a la diputada, ya sabe quién es. Luego fue la negación de que aquí no existía COVID, que eso era una estrategia del gobierno para disminuir, para desviar la atención. Y en esa, miren, señores, yo estaba mirando el otro día, estaba revisando la cantidad de notas de voz que en esos momentos salieron con especulaciones de que tenemos tantos casos en tal hospital, de que eran mentiras. Yo tenía que salir a desmentirlo y obligar a la gente a que lo desmintieran. Que será otra pandemia, la desinformación. La desinformación, que tenemos tantos casos en tal sitio, que tenemos tantos muertos, que la gente se está muriendo en la calle. Yo recuerdo con un caso de una persona con epilepsia y se llevó a los medios de comunicación que que esa persona se había muerto de COVID así, que se murió. Primero no se murió y después no era COVID, porque la gente no se murió. Ay, Dios mío. Entonces, en ese entorno político, en ese entorno social, fue que se tuvo que manejar esa pandemia, que afortunadamente, como bien señalé, yo creo que nosotros salimos bien. Nosotros implementamos lo que llamamos una red COVID, que todavía es la que está funcionando en el país, donde en todos los municipios del país se especializaron camas u hospitales solo para COVID. Nosotros tuvimos una maternidad, la maternidad de Los Minas, solo para COVID, para mujeres con COVID en el Gran Santo Domingo. Y eran hospitales para COVID nada más, casos especializados de COVID. Problemas, naturalmente, aquí se evidenció, por ejemplo, la ausencia en la formación de algunos recursos humanos. Yo te diría que lo más notable, diría a ustedes, que lo más notable es la ausencia de personal capacitado para trabajar en salas de cuidados intensivos, en UCI. Cada vez que aumentaban camas, yo me preguntaba, ¿y el personal? Así Porque es mismo fácil es. aumentar la cama. Porque pero- la gente decía, ¿por qué no abren tantas unidades de cuidados intensivos? Sí. Y yo le decía, señores, Sí, por eso no voy a intensivista abrir que hay cama. dos, ¿Y tres quién la va a gatos. atender? Incluso aquí hubo personas que hubo que contratarlas 3 veces, o sea, en 3 lugares distintos, intensivistas. Yo el otro día veía que el presidente de la República fue a Pedernales y le estaban pidiendo que en Pedernales se pudiera entubar. El presidente dijo, yo voy a dar la orden para que a partir de mañana hayan los equipos necesarios para que puedan entubar. No se puede, señor presidente, porque ¿quién va a entubar? O sea, ¿dónde está el especialista? Porque eso no es cualquiera persona. Exacto. Eso no es cualquiera persona que lo puede hacer. Eso es un especialista para eso. Y el Bueno, cuidado, porque ahí en ese ¿entiendes? tipo de cosas de septicemia, Claro, cualquier gente todo se eso. O infecta, sea, y no- eso, nosotros tenemos una gran concentración de los médicos en el distrito, en Santo Domingo y Santiago, en las grandes ciudades. Entonces, hubo también que todo eso, en ese periodo, señores, más de 4.000 personas más de 5.000 personas hubo que ingresar
a los hospitales. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía más de 60 años, se fue a su casa. Gente que tenía enfermedades que eran comorbilidades se fueron a su casa. Personas embarazadas se fueron a su casa y hubo que sustituirla en día. Nosotros, ayer hablamos sorpresivamente de eso, hablamos con una compañera de trabajo en ese momento, que nosotros pasamos días trabajando 24 horas. Sí. O sea, Sí. que no se amanecía. Nosotros pegados en Zoom, desde que llegamos a la casa, lo primero que tú tenías el miedo de se había llevado el COVID a tu casa. Porque recuerda, estaba el país cerrado y tú tenías que ir todos los días a tu trabajo. Y metido en un hospital. Y a las 6 de la tarde nos metíamos en una sala Zoom y ahí duramos 2 y 3 de la mañana. Entonces también se enrarecía a veces porque todos nos sentíamos tensos, entonces discutíamos más de la cuenta. Del presidente de la República a todos los funcionarios, o sea, era momentos de mucha tensión. Claro. De mucha tensión porque muriendo gente, amigas también, familiares, o sea, que ese era otro tema también, que fue muy duro. Fíjense, yo soy de San Francisco de Macorís, usted se puede imaginar. Ay, sea, verdad que tuvo mucho problema San Francisco. Yo recuerdo, y creo que la primera vez que hago público esto, yo iba a una reunión a San Francisco de Macorís y me llamaron de la presidencia que me devolviera. Creo que habían 2 casos de COVID comunitario, precisamente en San Francisco de Macorís. Y yo me devolví. Y todo el que tuvo esa reunión se enfermó. Ahí hubo varios funcionarios que se tuvieron ahí, se enfermaron, gente que murió. O sea, que esa provincia, y ahora veo que la variante Delta está en San Francisco, es una de las provincias que se identifica, la provincia de Duarte. Veo también Yo creo que está en todas, pero bueno. Y desde mayo, además. Ahora, vamos a ver qué va a pasar ahora. Sobre todo, que este anuncio del Ministerio de Salud Pública... O sea, que es desde mayo que está aquí en el país y ha se está diciendo ahora. Hay algunas investigaciones que señalan que de mayo hay la variante Delta. El Ministerio de Salud Pública no lo había identificado. Yo tengo que creerle lo que el Ministerio ha informado porque no... Pero lo grave de esto es que nos atrapa en un momento en que ha caído la tasa de vacunación. Está estancada prácticamente. Se va a abrir las escuelas públicas. Se están abriendo las clases, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado en otros países, sobre todo de América Latina, donde han habido casos de variante Delta? Que se identifican los casos y se aíslan. Se aísla la cadena de contacto, que era lo que nosotros hacíamos, Exacto. inicialmente. Ustedes recuerdan que la gente protestaba por los centros de aislamiento, y era eso. Nosotros llegamos a tener 3 y 4 mil personas aisladas en centros de aislamiento, gente que no podía aislarse en sus casas. Contagiados, Claro. rastreo de contacto, Rastreo de vigilancia contacto, epidemiológica. Yo no estoy eso, viendo eso ahora claro, mismo. exacto. Yo estoy sumamente preocupado. Exacto. Entonces, yo no sé si esos casos que se identificaron en esas provincias, San Cristóbal, que es una provincia que tiene de la que tiene más baja tasa de vacunación, a menos que la gente no se haya vacunado aquí, porque en la medición que hay de provincia por vacuna, ustedes saben que no es muy... Donde la gente se vacuna. Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, no va a alcanzar nunca el 70% porque se vacunaron en el distrito. Y San Cristóbal en gran parte. Ellos dicen, San Cristóbal, nosotros vacunamos donde trabajamos. Exacto. Pues nosotros no nos dijeron eso. Bueno, entonces ese momento, este momento de la variante Delta nos atrapa precisamente en la situación más baja de vacunación. Y yo quiero aprovechar para exhortar a la población a que se vacune, aquellas personas que no se han vacunado, que vayan a su centro de vacunación. Señores, la vacuna, como tú decías, no evita que tú te enfermes, pero disminuye enormemente la posibilidad de agravamiento y muerte. Mira, yo tengo un caso de un compañero, un amigo médico, que su mamá se enfermó hace un mes de COVID, con 84 años y enfermedades ya que agravan su situación. Y ella se dio cuenta porque se lo dijeron. Oh, Dios mío. Usted ahora tenía sus 3 dosis de vacunación. Sí. Ya en este tema y hablando de los hospitales y de territorio nacional, siempre es cuestionado en mi mente y aprovecho este momento para alguien que conoce sobre nuestro sistema de salud. ¿Es necesario construir más infraestructura de hospitales o es necesario llevar más personal a los hospitales que ya tenemos en las diferentes provincias? Mira, hay 2 cosas. Hay hospitales que hay que reparar. O sea, saben que el gobierno pasado inició un plan de reparación de hospitales. Algunos no se terminaron. Hay hospitales, naturalmente, que hay que reparar a nivel nacional. Ahora, nosotros somos el país, de acuerdo a OPS, de América Latina que tiene más cerca un hospital, que la población tiene más cerca un hospital. O sea, aquí nadie recorre 40 kilómetros para llegar a un hospital.
ni 30 Qué kilómetros. bien. Aquí en cada municipio hay un hospital, señor, un hospital municipal. Entonces, yo, por ejemplo, escuché la semana pasada que el gobierno va a iniciar la reconstrucción de una red nacional de hospitales traumatológicos. Yo hace como 30 años que escuché, el hospital traumatológico no evita que la gente siga chocando y siga habiendo accidentes. Eso mismo decía yo. O sea, lo que hay que mejorar es la carretera, el Es la tránsito. prevención, es la que no ocurran los prevención, claro, accidentes. que no ocurra. Porque fíjense, nosotros tenemos el Darío Contreras, teníamos inicialmente. Después teníamos el Ney Arias Lora y el Hospital Traumatológico de La Vega. Y seguimos aumentando los accidentes de tránsito. Te mejora el acceso, pero lógicamente, ahora, con el tema del personal, que eso sí es un tema crítico. Miren qué es lo que pasa con el tema del personal. La gente no quiere irse al interior, no es una razón, ni siquiera una razón económica. Yo recuerdo que una vez nosotros queríamos implementar un sistema donde hubiera un psiquiatra en cada hospital provincial del país. Y comenzamos, pero la gente me dice, los psiquiatras me dicen, a mí es que yo no me puedo ir para, qué sé yo, por Neiva, porque no es un tema que usted me pague el doble ni el triple. Es que mis hijos van a un colegio aquí bilingüe. Es que yo tengo mi vida aquí, yo tengo mi consultorio aquí. O sea, cuando yo salgo de mi hospital, yo me voy a mi consultorio, que con eso yo complemento, que ahí es que están realmente los recursos que yo puedo. Entonces, Claro. es un tema que no es propio de este país, que no es propio de este país, que es un tema generalizado en América Latina, pero no es un tema de sueldo, ni es un tema de que no se han hecho los esfuerzos. Los esfuerzos se hicieron, y yo recuerdo, si a mí algo me disgustaba, era que tú nombrabas una persona iba desesperada buscando un empleo, y tú le decías, ¿y dónde? Mira, y la primera que te decía, yo me voy donde usted me mande. Donde usted me nombre, yo me voy. Dice, no, mira, nosotros tenemos una vacante en San José de Ocoa, por ejemplo. No, perfecto. A los 2 meses licenciado. Mire, yo no le dije que yo tengo una niña pequeña, que sé yo cuánto, pero yo no puedo estar aquí en Ocoa. Usted me puede traer para la capital. Pero doctora, yo le dije que en la capital nosotros nos sobran médicos. Oye, llamaba el diputado Talo, ya, de todos los partidos. Ya era tú el que estaba mal. Claro, Pero entonces, que eso pasa en todas las áreas, porque yo conozco el caso, por ejemplo, de personas que buscan plaza en educación. sí. Yo Y- no sé si en educación, yo imagino que sí, pero en salud es son crítico de San eso. Pedro de Macorís. Sí, claro. Y en un claro. batey que se llama Magdalena, claro. allá en mi municipio, San Rafael de Yumo, fueron nombradas. Ahora, ellas están queriendo conseguir una plaza Sí, en San claro, Pedro de Macorís. Claro, sí, eso pasa siempre. Entonces, esos son los temas que naturalmente... Yo a veces oigo, porque hay que vivir las experiencias. O sea, en San Juan de la Maguana hay un hospital que tiene una unidad de cuidado intensivo. Pero para tú conseguir que un cardiólogo vaya a San Juan de la Maguana, tú tienes que nombrar 3 para que uno te vaya un día, el otro Dios te vaya mío. otro día, el otro te vaya otro día. O sea... Eso son Es que no es realidades. fácil, no es porque es tan- que no- hay no que, es hay tan que trabajar fácil, mucho en el no es tan desarrollo fácil. del Sin interior embargo, del por país. otro lado, también yo conozco médicos que hicieron su especialidad, volvieron a su provincia y le fue muy bien. Y le ha ido muy bien. Muy bien le ha ido. O sea, que también es de todo, pero volvieron a su provincia, no que se fueron de otra provincia a otra. También la gente le tiene miedo a los accidentes, a las mismas carreteras, a los accidentes Claro. de tránsito. O sea, que hay un sinnúmero de elementos que al momento de evaluar ese tema tú tienes que tener en consideración, porque a veces los manuales plantean algo muy bonito, pero en la práctica es totalmente distinto. Totalmente distinto. Dime. Y una queja que yo tengo al sistema de salud, por ejemplo, mi hospital, San Rafael de Yuma, Evangelina Rodríguez, Sí. duró un tiempo sin ginecólogo o ginecólogo. O sea, que las yumeras, las nativas del pueblo, tenían que ir a dar Ay, a luz güey, ay, a güey, Higüey. sí. Eso era una problemática, porque entonces ahí el pueblo empezó a protestar porque decían, no nacieron yumeros, nacieron higüeyanos. Y usted sabe que esas Sí, guerras claro, en las provincias, sí, claro. siempre se Oye, dan. qué problema. Sí, no, es así, es así. pero es un Y más problema. donde hay solo 2 municipios. En el caso Miren, de- para decirte algo, yo recuerdo que nosotros en el servicio dejamos implementado y oficializado un reglamento para una normativa para la donación a los hospitales. No sé si se ha estado... Bueno, un poco en la campaña se rompió, porque ustedes se acuerdan que los candidatos comenzaron a llevar cosas a los hospitales, medicamentos que a veces no necesitaban, medicamentos vencidos. Eso se hizo, ¿sabe para qué? Para evitar ese... Porque mira lo que pasa. La Asociación de Villarribense, ausente en Nueva York, agarra y compra un equipo y lo manda a Villarriba. Pero en Villarriba no hay ni personal ni se necesita ese equipo. Ahora, después que ese equipo llega a Villarriba, no hay quien lo mueva. Oye, tú vas y lo buscas y lo queman. Entonces se hizo eso para un poco racionalizar el tema de la...
Porque también en todo el país todo el mundo quería un tomógrafo, o sea, y no es así, porque también esta medicina se ha medicalizado, se ha automatizado demasiado. Ya nos hemos olvidado un poco de la clínica y los médicos dicen que el 90% de los casos se puede identificar con clínica. Atención primaria también. De la atención primaria. O sea, yo recuerdo, yo vivía siempre con una... Cuando yo era muchacho, yo vivía siempre con una amarrado con un tobillo o un brazo. Con un E15. Y voy a hacer una alerta aquí, y esto está pasando ahora mismo. En el municipio o más bien en la provincia de Montecristi, no había un cirujano hoy para hacer una apendicitis. Sí, te lo creo. No había en el hospital público. Ni siquiera Mao, ni Santiago Rodríguez, ni Dajabón. Entonces, eso es crítico. Claro. Sí, y mira, déjame decirte, si hay una provincia, una región que fue favorecida con la reconstrucción del centro hospitalario, fue la región noroeste. Ahí hay un hospital nuevo en Mao, en Santiago Rodríguez, en Montecristi. Lamentablemente quedó hay centro de atención primaria, quedó por concluir, iniciar la construcción del hospital de Dajabón y de Esperanza. Pero ahí además se nombró mucho personal. Y me consta porque los muchachos de Mao eran los grupos más calientes del país. Esa era el colegio médico dirigido prácticamente por el presidente del PRM. De hecho, están todos y que son mis amigos y que voy para allá. Me tienen cansado ya de que vaya a compartir con ellos un fin de semana y voy para allá. O sea que terminamos llevándonos muy bien, pero el componente político era importante. O sea, Claro. de hecho, quien manejaba la huelga es hoy el director regional. Ahora, ¿qué ha pasado? Están duplicadas la muerte materna en esa región en comparación al año pasado. Grave. Lo único que hay un silencio, lo que yo le he llamado el silencio nacional. Y es que nadie dice nada. Sí. Nadie dice Como en nada. los datos. Hablemos de datos. Claro. El ministerio dice que hay aproximadamente 4.000 muertos por COVID, más de 4.000. Pero la Junta Central Electoral dice que son más de 8.000, el doble o más del doble. Y Salud Pública dice que esos errores de los médicos residentes. De los nuevos Explícame. médicos. No sé, mira. Yo no sé si ustedes recuerdan un tuit que yo escribí. Yo dije, señor, el día que el país sepa la cantidad de muertes por COVID no reportadas, nos vamos a asombrar. Lo recuerdo. Y yo no era, sino yo lo tomaba en base a lo que el mismo colegio, el mismo ministerio decía de que no se estaban reportando, no se estaban actualizando los datos. Y además yo tenía conocimiento. Pero además tú veías en las mismas redes, señores, que la gente de Banita decían a ti, pero no es verdad que aquí se murieron 2 gente ayer. O sea, aquí hubo 4 muertes en Ocoa, en diferentes, en esta última, hablo de esta última, Brote. de este último brote, hubo muchas muertes. Yo no sé si finalmente se logró actualizar o no, porque la verdad que yo no quiero juzgar con la misma... Porque a nosotros nos acusaban de otra cosa. A nosotros nos acusaban de que lo aumentábamos para meter miedo y que la gente no fuera a y votar. aprobar el estado de emergencia. No, y para que no. Y para y sí, para para que que no no fuera a vayan a votar, votar. ¿verdad? Eso fuera. Es que no, es mentira. Sí. Yo recuerdo un prestigioso médico en este país, porque hay cosas que yo no... Como que no... Que yo creo que no lo voy a olvidar ni a superar. Porque a uno luchando en ese momento con tantas cosas y tú veías a la Me gente... bloqueó en Twitter ese prestigioso médico. Había un prestigioso médico que yo veía que un día dijo en un programa... señores, ¿saben lo que están haciendo en el Marcelino Vélez? Están metiendo como pacientes COVID aquellos pacientes que no tienen prueba solamente porque están tosiendo, perdieron el olfato, perdieron el olor, el gusto y tienen fiebre. Pero por Dios, en epidemia eso es COVID. Eso me lo enseñó a mí un PRDista, un PRMista, Jesús de la Iglesia me decía, tener, si hay una epidemia de dengue y tiene todos los síntomas, tratémoslo como dengue. Exacto. Y después a ver y descuartemos lo otro. Porque salva la vida. que tú Claro, quieras. es salvar la vida, o por si no es dengue, que es perfecto, pero mientras tanto tratémoslo como dengue. a mí me dio el y COVID. hasta eso llegamos nosotros, señores, a cuestionar en este A país. mí me dio el COVID psicológico. Sí. A mí me dio psicológico y me dio de ¿De verdad. verdad? Sí, yo tuve COVID desde marzo hasta que me dio de verdad. O sea, yo tenía fiebre sin tener fiebre, yo tenía dolor de cabeza sin tener... O sea, a mí la garganta no se me quitó nunca, dolor de garganta. Mire, qué pena que se nos está acabando el tiempo, porque la parte psicológica nos interesa mucho. En Estados Unidos, una médica, ¿se dice médica o médica? Se dice médica, pero puede ser médica, médica. Sí. ok. Se suicidó. Una enfermera.
Creo que era jefe de un área de emergencia, Sí, se suicidó suicidó de ver el tanto primer brote, muerto sí. por COVID. No, Claro. Su mente quebró. Claro. Entonces yo sé que aquí en este país pasaron cosas aunque no las sepamos, con los médicos que tienen más de un año bregando con esta vaina. Sí, así mismo es. No solamente con los médicos, no solamente con el Personal personal de salud también. No solamente con el personal de salud, sino con mucha gente, señores, que perdió su empleo, que disminuyó su ingreso. Miren, nosotros no hemos medido todavía la carga social que ha representado todo esto. No, esto no lo hemos medido. O sea, En la educación también. Sí, el sector educativo en sentido general, porque no solamente la escuela, sino escuelas vocacionales. Tuvimos suerte que reaccionamos rápido con el tema de las ayudas sociales. Y, Sí. lo reconoce el Ministerio de Economía hoy día. El Que eso, de este eso gobierno. es de este Exacto. gobierno, que eso evitó una caída mucho mayor en la pobreza Así y en el es. empobrecimiento de la gente. Pero más aún, el encierro, eso fue una... O sea, ya hay mediciones. Y yo recuerdo que esa vez, cuando se cerró el país, el jefe de la policía de ese momento advirtió, señores, van a haber más violencia intrafamiliar. Sí. Los divorcios, No, por ejemplo, la separación. No, sí, no, y las bodas aplazadas y después que nunca nada más se realizaron. Ay, Dios China mío. fue Ay, el Dios primer mío. país como que fue abriendo, después que controló Sí, la claro, pandemia. claro. Yo recuerdo que publicaron, comentaron los divorcios y yo me burlaba y me reía de eso. Después que pasamos el encierro aquí, yo dije, coño. Está fuerte la cosa. Es que el ser Sí, humano claro. no está para estar trancado. Claro, claro. Ellen Van Hoff, yo siempre digo, es una psicóloga, creo que de Bruselas, que este es el mayor experimento social en la historia humana, Sí, así el es. encierro por esta Sí, pandemia. claro. Mira, yo recuerdo que al inicio de la pandemia yo era de los más radicales en el tema de cerrar. O sea, vamos a cerrar todo. ¿no? Yo recuerdo esas discusiones. Habrá que escribir la memoria algún día de ese periodo. y yo iba a ser un bestseller. Y ¿Ah, sí? recuerdo que habían otras voces, porque había que escuchar a todo el mundo. Señores, vámonos despacio, vámonos, no hay que cerrar. Y la medida que nosotros tomamos, contrario a otros países, nosotros no cerramos. La gente cree que nosotros cerramos. Nosotros, aquí no hubo, en otros países hubo encierro. Abusaron del encierro. Aquí lo que hicimos fue que nosotros cerramos las actividades no tradicionales, no esenciales. Exacto. Y como estaba todo cerrado, la gente no tenía que salir. Pero aquí tú podías salir a las 10 de la mañana, sí, pero aquí iba a salir, estaba todo cerrado. Solamente quedaron los bancos, el sector eléctrico, combustible, Los la agricultura supermercados. y los supermercados, la cadena alimenticia. Luego se cerró todo lo que era diversión, todo lo que era tienda, todo lo que se... Sí, pero la gente consumió mucho alcohol. sí, no, claro. Hasta Todavía adulterado. se está consumiendo. No, porque uno iba a los supermercados y tú pasabas por el lado donde estaban las cervezas y pasó un ciclón, fue. Alcohol y papel higiénico. Porque, oye lo que pasa, nos pasó en América Latina, en muchos países, que en muchos países se guiaron de Europa. Y Europa pudo cerrar, porque Europa tiene una población de trabajadores formales. Exacto. Gente que no se la busca en la calle, gente que tiene un trabajo fijo, Exacto. que tenía un salario y nada, y ese salario se lo siguió recibiendo. Nosotros tenemos un 55% de la población que se la buscaba en la calle, gente que no fue fácil. Pero además el encierro aquí, yo decía siempre, el concepto, siempre en todas las entrevistas, yo decía, el concepto de encierro es un concepto de clase media. De una gente en un apartamento con 3 habitaciones, Netflix, cable, Es así. 2 baños. Pero miren, encerrarse en esos barrios no fue fácil, ¿eh? Adiós. Nunca Con lo el hubo. patio en la 6 calle. gente en Yo una recuerdo un cosita. caso de una doctora Eso es imposible. que me dijo, licenciado, yo estoy con COVID y estoy en mi casa encerrada. Y me mandó una foto. Su casa, ella estaba en casa de su mamá. Una casa techada de zinc, sin baño y con un abaniquito. O sea, ella permaneció 20 días. En un momento, cuando a la gente se le pedía, incluso ustedes recuerdan, 2 pruebas negativas de COVID para darte el alta. Una locura. Sí. Yo recuerdo que había gente con la prueba positiva, lo mandaban a aislarse a su casa 14 días. Con prueba positiva, porque era no se conocía. Entonces, ese concepto de aislamiento, de encierro, era un concepto más de clase media. O sea, la gente de clase media lo pasaba en menos condiciones. Pero, y ahora también te digo, en el campo, fue menos duro el encierro. Porque tú tienes un patio, tú tienes una mata donde tú podías salir, etcétera, y ahí fue menos duro. Pero en los barrios de las grandes ciudades, en un país que es urbano, esencialmente urbano, la situación fue bien difícil. Y a nosotros todavía nos queda evaluar
en el mediano y largo plazo las consecuencias de todo esto, en educación, en salud mental, en salud física. Yo te digo, yo tuve alrededor de 8 meses que dormía 2 horas, 1 hora, 1 hora y media. Eso tiene un impacto en el cuerpo. Eso tiene un impacto. mortal. Claro. Pero además me despertaba en el día y no dormía, o sea, no pasaba el día sin dormir, no recuperé nunca eso. Pero así, esas son historias que pueden contar miles de personas en el país, o sea, todo el tema de las secuelas. Nosotros teníamos 500, nosotros llegamos a tener 500 profesionales de la conducta, con líneas abiertas, dándole asistencia al personal de salud y al personal y a la población en sentido general. Y eran desbordadas esa línea de ayuda, de apoyo. O sea, que hubo 500 personas en una acción conjunta del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, la UAS y el Colegio de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y el Colegio de Psicólogos. O sea, 5 instituciones nos unimos y teníamos 500 psicólogos, prácticamente 24 horas al día. Bueno, Chanel, agradecerte por estar en Voz Vespertina. Este es tu programa. Claro que Gracias. sí. Vamos a traerlo para hablar de política después. También, claro que ustedes sí. Gracias por estar aquí. Señores, vamos a hacer una pausa y volvemos con más en Voz Vespertina.